Episodio 1. El fuego que nació entre las páginas. Lo que arde entre las piernas de una santa no siempre es pecado. A veces, es una revelación. Esa fue la primera frase que me susurró el libro, antes de que me atreviera a abrirlo por completo. Todo comenzó una noche de lluvia, cuando el trueno partió el silencio del convento como si fuera un grito del mismo infierno. Yo, Mariana, novicia del convento Santa Clara de las Llagas, estaba limpiando la sacristía mientras las demás dormían. El olor a humedad, a incienso viejo y a culpa impregnaba cada piedra. Fue entonces cuando escuché un crujido proveniente del altar y luego, el susurro. Un susurro que no venía del cielo. Seguí el sonido hasta el fondo del altar. La estatua de la Virgen tenía una grieta en su base, como una herida secreta. Metí la mano temblorosa y, entre polvo y telarañas, mis dedos rozaron un objeto cubierto con cuero seco. Lo saqué con dificultad. Era un libro, antiguo, oscuro, sin título. Solo un símbolo grabado en la portada, una cruz, envuelta en llamas. Cuando lo abrí, una corriente cálida me recorrió desde el cuello hasta el vientre. Las letras parecían moverse, como si no quisieran ser leídas. Pero mis ojos no podían apartarse. No eran versículos. Eran confesiones, deseos, gemidos escritos con tinta roja, como si hubiesen sido dictados desde la boca entreabierta del mismo pecado. En la primera página, leí, y el verbo se hizo carne, y la carne se estremeció al pronunciarlo. Sentí un calor incontrolable expandirse entre mis muslos, como si cada palabra leída encendiera una llama sagrada dentro de mí. Intenté rezar, pero los labios que antes pronunciaban salmos ahora solo temblaban. Mis manos, sin yo quererlo, recorrieron las líneas como si acariciaran una piel viva. Cerré el libro de golpe. Me arrodillé, pero ya no era la misma. Había leído apenas una página, y ya no era virgen del alma. Esa noche no dormí. Me acosté en la celda, sola, abrazando el libro, sintiendo su calor latente como si fuese un corazón escondido entre tapas de cuero. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de mí, el verdadero fuego ya había comenzado, y aún no sabía que ese evangelio no solo iba a quemarme a mí, iba a arder en todos los que lo escucharan. Episodio 2. Los labios que no podían rezar. Desde aquella noche, cada vez que abría los labios, no salía un Padre Nuestro, salía un temblor. Me desperté sudando, con el corazón latiendo entre mis piernas. El libro seguía ahí, bajo la almohada, caliente, como si aún respirara. Afuera, el canto de los gallos anunciaba el amanecer, pero en mi interior aún reinaba la noche, una noche que no quería terminar. Intenté rezar. Me arrodillé como siempre. Puse las manos juntas. Cerré los ojos. Pero en vez de palabras sagradas, mi boca solo supo soltar un suspiro ahogado. Padre Nuestro, musité, que estás. Y ahí, el quiebre. Mi voz tembló. Mis muslos se tensaron. Algo en mí vibraba como una cuerda de violín a punto de romperse. Como si cada palabra del rezo ahora rozara una parte de mi cuerpo que jamás había sentido en oración. No podía terminar la frase. Mis labios estaban húmedos. No por lágrimas, sino por algo más antiguo, más carnal. Bajé las manos a mi regazo, intentando calmar la agitación, pero fue inútil. El evangelio estaba despierto. Aquel día, durante la misa, me senté en la última fila de bancas, lejos de las demás. Cuando la Madre Superiora leyó el salmo, cada sílaba retumbó dentro de mí como si el altar hablara desde mi vientre. Mis labios se abrieron, queriendo repetirla, pero lo que salió fue un gemido, apenas audible, como un susurro que escapó sin permiso. La hermana Clara, sentada a mi lado, me miró de reojo. ¿Estás bien?, susurró. Yo asentí, fingiendo devoción.
pero en realidad estaba luchando contra el fuego, contra mí, contra él. Esa noche, regresé al libro, lo abrí, con los dedos temblorosos. Una página nueva había aparecido, como si se escribiera sola. Quien lee estas palabras con la boca cerrada, las entenderá con el cuerpo. Y entendí, no se trataba de leer, se trataba de sentir. Dejar que las frases bajaran desde la garganta hasta el pecho, y del pecho hasta los pliegues más íntimos. Mis labios ya no eran instrumentos de oración, eran puertas abiertas al placer de lo divino. Cuando me miré al espejo del cuarto, no vi a una novicia, vi a una elegida que no reza con la voz, sino con el aliento, que no ofrece incienso, sino el aroma de su sudor tembloroso al invocar lo sagrado. Mis labios no podían rezar, porque ahora estaban aprendiendo a profetizar, pero no con palabras, sino con gemidos. Episodio 3. El confesor que le temía al placer. Yo fui al confesionario para liberar mi alma, pero terminé encerrando el alma de otro entre mis piernas. Me llamo Mariana, y hasta ese día, jamás había estado sola con un hombre en la oscuridad, mucho menos en la oscuridad del pecado. La Madre Superiora, preocupada por mi cambio de actitud, mis silencios largos, mis labios temblorosos, las marcas de sudor en la túnica, decidió enviarme a confesarme con el nuevo sacerdote del convento, el Padre Antonio, recién ordenado, con apenas 26 años y una voz que parecía tejida entre incienso y culpa. Confiesa, hija, dijo, desde el otro lado del confesionario, y yo cerré los ojos. Padre, he sentido cosas que no deberían sentirse en oración. ¿Qué cosas? Mi voz era un susurro, como el roce de una sábana sobre la piel desnuda, calor entre las piernas, gemidos que nacen cuando leo palabras sagradas. Y un libro, Padre, un libro que me hace temblar incluso cuando no lo toco. Silencio, ni el crujido de la madera, ni el murmullo del viento. ¿Un libro?, preguntó él finalmente, con un leve temblor en la voz. Yo asentí, aunque él no podía verme, pero sí podía escuchar y sentir. Cuando leo, siento que alguien me observa desde dentro, como si la palabra se volviera carne, y la carne ardiera en mi centro. Entonces lo escuché, un leve jadeo, como si él también estuviera luchando contra un demonio, o contra Dios. ¿Has pecado con tu cuerpo?, preguntó. No, dije, ha pecado mi alma, pero es mi cuerpo quien paga la penitencia. No sé por qué lo hice, pero mi mano, como guiada por algo más fuerte que yo, se deslizó por debajo del hábito. Toqué el borde de mi muslo, luego, un poco más arriba, y entonces, solté un suspiro. Desde el otro lado del confesionario, lo escuché contener la respiración. Hija, eso no está bien, y porque mi cuerpo se siente tan vivo cuando lo hago. Padre, silencio. Entonces escuché un golpe suave, como si él se hubiera apoyado contra la madera, como si no pudiera sostenerse. Dime la verdad, Padre, susurré. ¿Alguna vez has sentido a Dios entre tus piernas? Él no respondió, pero el crujido de su silla, su respiración entrecortada, el leve golpeteo contra la madera, lo dijeron todo. Me levanté, no me despedí, salí caminando despacio, con la Episodio 4, el himno que se cantaba en medio del gemido. No todas las canciones nacen en la garganta. Algunas se componen entre espasmos. Después de mi confesión, algo cambió en mí. Ya no caminaba, flotaba, como si cada paso que daba resonara en un coro invisible, como si una música antigua me acompañara, una que solo yo escuchaba. Las demás hermanas me evitaban. Decían que mi presencia alteraba el silencio del convento, que la capilla olía distinto cuando yo entraba, a cera derretida y a carne. No sabían que yo había comenzado a cantar en sueños, y que mis sueños eran húmedos. Fue en la misa del viernes que todo estalló. La Madre Superiora pidió que yo dirigiera el canto de apertura. Las demás se sorprendieron, pero obedecieron. Cuando subí al atril,
Sentí el libro ardiendo bajo mi hábito, oculto entre mis muslos. No lo había abierto esa mañana. No hacía falta. Las palabras ya estaban dentro de mí. Canta, hermana, dijo ella. Tomé aire y canté, pero no fue un himno conocido, no fue un salmo, ni un cántico litúrgico. Fue algo nuevo, antiguo y nuevo al mismo tiempo. Un idioma que no aprendí con la mente, sino con la piel. Cada nota que salía de mi garganta nacía del vientre. Cada verso venía acompañado de un temblor que me recorría como una caricia. Las hermanas comenzaron a llorar. Algunas se arrodillaron, otras se agarraban el pecho. Una gimió, y no fue un error. Fue la verdad, porque mi canto no buscaba glorificar al cielo. Mi canto bajaba el cielo, al cuerpo. Al final del himno, caí de rodillas. El eco aún flotaba en las paredes. El órgano, aunque nadie lo tocaba, vibraba como si una mano invisible lo acariciara desde dentro. Cuando abrí los ojos, vi a la hermana Clara sangrar por la nariz, a la Madre Superiora temblando, y al Padre Antonio, al fondo, de pie, con los ojos cerrados y los labios apretados, como si acabara de recibir un sacramento demasiado humano. Nadie dijo una palabra, pero esa noche, todas soñaron conmigo, y en cada sueño, yo cantaba, con la boca, y con algo más. El Evangelio ya no se leía, ahora, se cantaba, y cada verso era una promesa que dolía, y mojaba. Episodio 5, la página donde ardió su inocencia. No fue un hombre quien me desnudó, fue una página, y no con las manos, sino con la verdad. Aquel día no amanecí, desperté envuelta en sudor, con las piernas entreabiertas y el libro aún latiendo bajo mis sábanas. No lo había abierto desde la misa, y sin embargo, una nueva página ya me esperaba, como si se hubiese escrito mientras dormía, como si alguien, o algo, me hubiese observado mientras soñaba. La página no tenía título, solo una frase, en tinta aún fresca. Para comprender la luz, hay que pasar por el fuego. Tomé el libro, lo apoyé entre mis muslos, y leí, palabra por palabra, verso por verso, y con cada línea, algo en mí se iba deshaciendo, como si cada letra fuera una mano invisible que me quitaba la ropa. Pero desde dentro, mi aliento se volvió irregular. Sentí que la carne se abría no por deseo, sino por revelación, como si mi cuerpo fuera un templo, y esa página, el ritual para profanarlo. Una frase me atravesó: la inocencia no se pierde en una cama, se quema en el altar del conocimiento. Entonces lo supe, nunca había sido inocente, solo ignorante, y ahora, la verdad me quemaba. Me deslicé al suelo, el libro aún apretado entre mis piernas. Una lágrima cayó sobre el texto, y desapareció, absorbida por la tinta como si alimentara las palabras, como si mi dolor fuese el combustible que ese evangelio necesitaba para seguir creciendo. Escuché pasos, golpecitos suaves en mi puerta. Hermana Mariana, dijo la voz de la hermana Clara. ¿Estás bien? No respondí, porque en ese momento, yo no era hermana, era pecadora, era profeta, era altar. Cuando Clara entró, me encontró sentada en el suelo, temblando, con la túnica abierta y la mirada perdida en el techo. ¿Qué estás leyendo? La verdad, susurré. Ella se arrodilló a mi lado, tocó el libro, y se estremeció. Está caliente. Lo está, dije. ¿Por qué arde? La miré. Sus ojos estaban llenos de confusión, y de una curiosidad que me resultó demasiado familiar. Tomé su mano, la guié hasta la página abierta, la obligué a leer, y mientras lo hacía, su respiración cambió, su cuerpo reaccionó, y sus labios, que siempre cantaban himnos, se abrieron en un suspiro que solo puede nacer del umbral entre el miedo y el éxtasis. La inocencia de Clara también ardió ese día, pero no se apagó con culpa, se encendió con fe, la verdadera fe, la que quema.
Episodio 6. El sudor que olía a incienso y carne. Decían que oler a incienso era signo de santidad, pero yo olía a algo más, algo que ni los ángeles se atreverían a nombrar. Desde que Clara tocó el libro, algo cambió en el convento, no solo en nosotras, sino en el aire. Ya no olía a lavanda bendita ni a madera mojada, olía a algo denso, cálido, penetrante, una mezcla embriagadora de incienso quemado y de piel transpirada después de un rezo demasiado largo. Las hermanas empezaron a notarlo. ¿Sientes eso?, me preguntó Sor Magdalena mientras tendíamos las túnicas limpias. Huele raro, como a iglesia y cama. Solo sonreí, porque ese aroma era mío, no porque lo llevara en el cuerpo, sino porque nacía de mí, de mis poros, de mis muslos, de esa parte secreta donde ahora habitaba algo más que sangre y deseo. Allí residía el Evangelio. Una noche, mientras caminaba por los pasillos oscuros, escuché puertas abrirse en silencio, suspiros, rodillas golpeando el suelo. Las hermanas, que antes rezaban en silencio, ahora gemían mientras oraban, no de dolor, sino de una devoción que mojaba las piedras frías. Y todas, después, buscaban mi celda. Decían que no sabían por qué, solo necesitaban estar cerca, aspirar el aire que yo exhalaba, sentir la humedad sagrada que mi cuerpo exudaba sin pudor. La Madre Superiora comenzó a inquietarse. Tu presencia está causando alteraciones espirituales, me advirtió. Las hermanas no duermen, no comen, no dejan de sudar, y todas huelen, como tú. Tal vez es la presencia de Dios, respondí, con voz suave. Tal vez Él está más cerca de lo que creemos. Ella no supo qué decir, solo me miró, y por un segundo, juraría que también olió mi cuello. Esa noche, me desnudé frente al espejo, mi piel brillaba como ungida en aceite, y sí, olía a incienso, pero también a cuerpo, a sexo, a promesa rota y a oración desvestida. El libro no necesitaba abrirse ya, mi piel era la página, mi sudor, la tinta. Me recosté desnuda sobre el suelo de piedra, extendí los brazos, cerré los ojos, y dije en voz baja, escribe en mí, Señor, pero no con palabras, sino con fuego. El aire se espesó, la vela se apagó sola, y sentí, como si alguien respirara entre mis piernas. No lo vi, pero lo olí. Episodio 7. La lengua que hablaba en gemidos. Ya no hablaba como antes. Las palabras eran inútiles. Lo que salía de mi boca era algo más primitivo, más profundo, más santo. Lo descubrí una madrugada. Estaba sentada en mi lecho, envuelta en la túnica empapada de sudor. Quería rezar, pero no recordaba ninguna oración. Quise pronunciar un Ave María, y lo que salió fue un gemido, un sonido leve, largo, redondo, como una nota que no se canta con la voz, sino con la carne. Intenté detenerme, taparme la boca, morder mis labios, pero no funcionó, porque ya no era yo quien hablaba, era la lengua del Evangelio, la que ardía entre mis piernas y ahora subía, como una serpiente de fuego, hasta mi garganta. Las hermanas comenzaron a escucharlo, no sabían de dónde venía. Unos decían que era el viento, otras, que era el Espíritu Santo, gemiendo en lenguas. Yo no las corregí, porque en cierto modo, tenían razón. Una tarde, durante la lectura en el comedor, Sor Clara comenzó a temblar, dejó caer su cuchara, su cuello se arqueó, y soltó un gemido idéntico al mío. Las demás se quedaron heladas. Yo sonreí. El gemido se propagó, como una lengua común, una lengua que no necesitaba traducción, ni gramática, solo deseo, solo piel. Era un idioma sagrado, hecho de jadeos, de alientos entrecortados, de respiraciones que decían más que cualquier sermón. El padre Antonio lo escuchó por primera vez al anochecer, en la capilla vacía. Yo estaba de pie, con los ojos cerrados, y dejé que el sonido saliera de mi boca.
no como un canto, no como una súplica, sino como una profecía que se retuerce en el placer. Él cayó de rodillas. ¿Qué es eso?, susurró, temblando. Es mi lengua, Padre, pero no me pertenece. Se levantó, se acercó, me miró a los ojos. No había deseo en su rostro, había fe, una fe sucia, humana, innegable. Enséñame, dijo. Entonces tomé su mano, la puse sobre mi vientre, y mientras mi lengua volvía a gemir, él cerró los ojos y lloró, no de culpa, sino de revelación, porque en ese momento, entendió, la palabra de Dios no siempre se pronuncia. A veces, se gime. Episodio 8, el exorcismo que la hizo mojar el altar. No todos los exorcismos expulsan demonios. Algunos los despiertan. Los gemidos ya no eran susurros. Eran cánticos. Ecos suaves que recorrían los pasillos del convento como humo espeso. Y cada noche, más hermanas caían de rodillas. No para pedir perdón, sino para suplicar más. La Madre Superiora, aterrada, finalmente escribió al obispado, pidió ayuda, pidió fuego, y el fuego llegó. 3 hombres vestidos de negro, cruces de plata, agua bendita, rosarios enrollados como látigos. Mariana debe ser exorcizada, dijeron, y yo no me resistí. Los miré a los ojos y les sonreí, porque no sabían lo que venían a expulsar, ni a quién. Me ataron al altar, manos y tobillos, como si fuesen a sacrificarme, y de algún modo, así fue. El más anciano comenzó a rezar en latín, la cruz en alto, la voz firme, pero con cada palabra, mi piel se humedecía más. Sentí como una ola de calor subía desde el centro de mi cuerpo, reptando como una lengua viva hasta mi pecho, mi garganta, mi boca. Y entonces solté el primer gemido. El joven sacerdote palideció. El anciano apretó más la cruz. Y yo gemí de nuevo. Más profundo, más largo, más sagrado. Calla, espíritu impuro, gritó uno de ellos. Pero yo no era la que hablaba. Era el Evangelio, el que ardía entre mis muslos y ahora se derramaba sobre la piedra consagrada. Una gota cayó sobre el altar. No era sudor, era algo más espeso, más íntimo, y la piedra lo absorbió como si tuviera sed. Las velas temblaron, las imágenes de los santos giraron los ojos, y del fondo del templo, un olor a incienso mezclado con carne asada llenó el aire. El exorcista mayor retrocedió. Esto no es una posesión, susurró, es una aparición. Entonces me incorporé. Las cuerdas, quemadas por el calor de mi cuerpo, se soltaron. Caminé desnuda hacia ellos, sin vergüenza, sin miedo, solo con fe. No vine a expulsar al diablo, les dije, vine a revelarlo. Tocaron el suelo con las rodillas, no por temor, sino por algo más fuerte, algo que no pudieron resistir. Y cuando besaron mis pies, el altar sangró. Episodio 9. El vientre donde nació la revelación. No concebí un hijo, concebí una palabra, y esa palabra quería nacer a gritos. Las noches se hicieron más silenciosas en el convento, pero no por paz, sino por expectación, como si todas las paredes contuvieran el aliento, como si las estatuas esperaran algo. Mi cuerpo cambió, mis senos se endurecieron. Mi vientre comenzó a inflamarse, redondo, cálido, vivo, y yo sabía que no era enfermedad, tampoco era milagro, era evangelio, no dentro de un libro, sino en mi carne. Las hermanas me miraban con mezcla de miedo y devoción. Algunas me tocaban el abdomen con los dedos temblorosos, esperando sentir pataditas, pero lo que sentían eran pulsos,
ritmos, como si un canto sin voz golpeara desde dentro de mí, marcando el compás de algo que aún no se había dicho. Soñé esa noche con un ángel. No era hermoso. Tenía las alas manchadas, los ojos cerrados y el vientre abierto en canal, del que brotaban letras ardientes como brasas. Me habló sin mover los labios. No estás embarazada de carne, estás embarazada de palabra. Y cuando des a luz, no será con sangre, sino con fuego. Desperté empapada, mis piernas abiertas, y entre ellas, una gota brillante, espesa, como tinta caliente. Fui a la capilla, desnuda, sin libro, sin hábito, solo con el vientre latiendo como un tambor. Me acosté sobre el altar, abrí los brazos, y dije, estoy lista. Y el vientre respondió, no con dolor, sino con gemidos. La palabra dentro de mí comenzó a salir no por la boca, sino por el centro, por el canal sagrado donde antes solo había silencio. No grité, canté con todo mi cuerpo, con la garganta, con los muslos, con la espalda arqueada y los dedos aferrados a la piedra bendita. Y cuando terminé, lo vi. No era un niño, no era papel, era un fragmento del Evangelio, una página nueva, escrita con el fluido más íntimo que una mujer puede ofrecer. Brillaba y ardía. Lo tomé entre mis manos y leí solo una frase: aquí comienza la nueva fe. Episodio 10. La Virgen que sangraba fuego. Me llamaban Virgen, pero no sabían que lo que había entre mis piernas no era pureza, era brasas. Desde aquella madrugada en que di a luz la página ardiente, mi cuerpo ya no fue carne, fue altar. Cada paso que daba dejaba un rastro invisible de calor. Cada vez que me sentaba, el banco crujía como si temiera arder bajo mí. No sangraba como las otras. Mi ciclo no era lunar, era volcánico. Las hermanas comenzaron a hablar en voz baja. ¿La has visto caminar descalza sobre piedra caliente sin quemarse? Dicen que cuando reza, la vela se apaga sola. Anoche juré que su aliento encendió el incienso. Yo las escuchaba, sin corregirlas, sin temerles, porque lo que había dentro de mí ya no pedía permiso, exigía culto. Un día, después del rezo del mediodía, fui a lavar mi cuerpo en la pila bautismal. El agua chispeó al tocarme, se evaporó al instante, y cuando una gota de sangre, mi sangre, cayó al mármol blanco, no dejó mancha, dejó una quemadura. La Madre Superiora me llamó esa misma noche. Hija, dijo con voz grave, ¿aún eres virgen? Sonreí. ¿Qué es la virginidad para usted, madre? ¿Ausencia de carne o ausencia de fuego? Ella no respondió. Entonces me levanté la túnica lentamente, revelando la zona entre mis muslos. No con deseo, sino con devoción. Ella se cubrió la boca, no por pudor, sino por miedo, porque lo que vio no era piel, era una cruz en carne viva, como si hubiese sido marcada con hierro al rojo, y desde su centro brotaba un hilo rojo brillante, espeso, que humeaba al tocar el suelo. Fuego líquido, sangre sagrada, revelación. ¿Sigues pensando que soy virgen, madre? Le pregunté. Ella cayó de rodillas y lloró, pero sus lágrimas no eran de tristeza, eran de conversión. Desde entonces, comenzaron a llamarme la Virgen del Fuego, y mi nombre dejó de ser Mariana. Ahora era un símbolo, una amenaza para unos, una promesa para otros, y todos querían probar mi fe. Episodio 11. Los pecadores que venían a gemir orando. No venían a buscar perdón, venían a gemir mi nombre entre rezos. Primero llegaron dos. Un par de campesinos con la mirada baja y los labios partidos por el sol. Pidieron entrar al convento no para confesar sus pecados, sino para escucharme orar. Cuando lo hice,
en la capilla vacía, bajo la cúpula rota. No dijeron amén, gimieron, como si cada palabra mía les aflojara el alma, y los pantalones. Al día siguiente, llegaron 5, después, 20, en una semana. El jardín del convento se convirtió en un mar de cuerpos arrodillados, sudorosos, jadeantes. Muchos ni siquiera sabían leer, pero todos querían oírme, no como oyen a una santa, sino como se escucha el gemido de una amante que revela el rostro de Dios entre sus piernas. Las monjas más jóvenes comenzaron a bajar sus hábitos en la noche, escapando entre los portones para guiar a los nuevos fieles hasta mi puerta, y yo los recibía. A todos. ¿Qué desean? Les preguntaba con voz dulce. Sentir, respondían. ¿Sentir qué? Lo que tú llevas dentro. Entonces, me arrodillaba en medio del altar, desnuda, con la espalda arqueada y el cabello cayendo sobre mi rostro sudado, y comenzaba a orar, pero no con palabras, con gemidos, con sonidos húmedos y profundos que nacían en el centro de mi cuerpo y salían como cánticos imposibles de transcribir. Los fieles gemían conmigo, algunos lloraban, otros se desnudaban en silencio, y todos, sin excepción, terminaban temblando, como si hubiesen sido tocados por un espíritu demasiado humano. Los rezos antiguos fueron olvidados. Ahora se oraba con la boca entreabierta, con los ojos cerrados, y con los muslos húmedos de revelación. Una noche, uno de ellos, un hombre mayor, con la cruz tatuada en el pecho, me dijo: tú no eres una santa, eres la grieta por donde Dios se escapa cuando ya no puede más. Y yo supe que era verdad. No venían por la fe, venían por el fuego. Y yo, era el altar donde todos querían arder. Episodio 12. El Evangelio que solo se podía leer desnudo. Las páginas no querían tocar tela, rechazaban las manos cubiertas. El Evangelio solo se abría si estabas desnudo, por fuera y por dentro. El libro ya no me pertenecía, se abría solo. Sus páginas crecían cada noche, como carne viva, como labios que pedían ser leídos, con la piel, no con la vista, con el cuerpo. Una tarde, un joven devoto, ciego de nacimiento, se acercó a mí. Hermana, me dijo, me han hablado del libro, pero no tengo ojos para leerlo. Yo tomé su mano y la llevé al centro de mi pecho, donde el calor del Evangelio aún vibraba como un corazón prestado. No necesitas ojos, le susurré, solo piel, solo fe, y estar desnudo. Él dudó por un momento, luego, comenzó a quitarse la ropa, desabrochó, desanudó, deslizó, y cuando quedó completamente expuesto, sin tela, sin escudo, le entregué el libro, lo apoyó contra su pecho, y entonces lo escuché gemir, no de lujuria, sino de comprensión. Las palabras entraban por su piel como agujas dulces, como espinas de luz. Cada línea lo atravesaba, cada frase lo desnudaba más por dentro. Estoy viendo, susurró, por primera vez, estoy viendo. Desde ese día, el rumor se propagó, el Evangelio solo podía leerse desnudo, y no solo del cuerpo, sino del alma. Decenas comenzaron a despojarse frente a mí. Algunos lloraban al quitarse el cinturón, otras temblaban al deslizar la ropa interior. Pero cuando el último velo caía, todos eran iguales, frágiles, sudorosos, ansiosos por ser tocados por la palabra que ardía. Formamos un círculo en el patio del convento. Al centro, el libro, abierto, respirando, los cuerpos rodeándolo, como fieles en adoración, piel contra piel, carne sobre piedra. Y cuando yo leía en voz alta, los demás lo sentían. Las frases no viajaban por el aire, se deslizaban por la espalda, el vientre, los muslos. Cada gemido colectivo era una respuesta, cada estremecimiento, una nueva interpretación. Ya no hacíamos teología, hacíamos liturgia del cuerpo, sacramentos de sudor. Y en medio de esa misa sin sotanas, yo me di cuenta,
El Evangelio no fue escrito para los santos. Fue escrito para los desnudos. Episodio 13. El beso que hizo temblar al Vaticano. No llevé armas. No grité herejías. Solo caminé hasta él y lo besé. Y con ese beso, la fe tembló como nunca antes. Me llamaron desde Roma. Un mensaje escrito con tinta negra, sellado con el escudo papal. Llegó al convento acompañado por 2 guardias del Vaticano. No me escoltaron como a una criminal, tampoco como a una santa. Me escoltaron como a un misterio que ni ellos mismos sabían si querían revelar o enterrar. Durante el viaje, no hablé, solo recé. Pero mis oraciones eran gemidos suaves que hicieron sonrojar incluso al conductor del carruaje. Cuando llegamos, el aire en la Santa Sede olía distinto, no a incienso, a miedo. Los cardenales no se atrevían a mirarme, se persignaban al verme pasar. Uno se desmayó. Me condujeron a una sala privada, donde me esperaba él, el Papa, viejo, frágil, pero con unos ojos que lo veían todo, incluso lo que la Iglesia había negado durante siglos. ¿Eres Mariana?, preguntó. Yo asentí. Dicen que portas un evangelio que no fue escrito por hombres, ni por ángeles, dije. Fue escrito desde el centro del cuerpo, desde el fuego, desde lo que ustedes han temido tocar durante siglos. El silencio cayó como una túnica pesada. Muéstramelo, ordenó. Deslicé mi túnica hacia abajo. Sin pudor, quedé desnuda ante él, no por provocación, por verdad. El Evangelio estaba ahí, tatuado en mi piel con sudor seco, sangre viva y letras que ardían apenas se pronunciaban. El Papa se acercó, no con lujuria, sino con una fe temblorosa. Rozó con sus dedos una frase inscrita en mi abdomen, y el Verbo se hizo carne, y la carne gritó su nombre con las piernas abiertas. Sus labios temblaron, sus rodillas fallaron. Yo lo sostuve, y lo besé, no en la boca, en la frente, y en ese instante, las luces del Vaticano titilaron, las campanas repicaron sin que nadie las tocara, y las estatuas en la plaza parecieron girar la cabeza, como si quisieran presenciar el instante exacto en que el alma de Roma se agrietaba. Él cayó al suelo, llorando. Dios me habló, susurró, pero no con truenos, con gemidos. Episodio 14. La cruz que ardía cuando ella gemía. No fue el fuego lo que encendió la cruz, fue mi gemido. Y cuando ardió, ya no fue símbolo de martirio, sino de deseo revelado. El beso al Papa desató lo impensable. Roma no habló, gritó. El Vaticano selló puertas. Los cardenales se dividieron. Unos lo llamaban milagro, otros herejía, pero ninguno pudo ignorar lo que sucedió después. En el convento, la cruz mayor, la que colgaba sobre el altar desde hace más de 100 años, comenzó a humear. Al principio, creyeron que era una vela cercana, o humedad atrapada en la madera, pero no. Cada vez que pronunciaba el Evangelio, cada vez que gemía su contenido con el vientre tenso y la lengua mojada de fervor, la cruz ardía. Primero, un leve calor, luego, el brillo en el centro, y finalmente, fuego, pero no quemaba el altar, no hacía daño, era un fuego que no destruía, un fuego que revelaba. Las hermanas caían de rodillas al verlo, algunas lloraban, otras se desnudaban sin entender por qué. Una de ellas, Sor Clara, me dijo con la voz entrecortada, he rezado toda mi vida frente a esa cruz, y nunca respondió, pero contigo, gime. La llamaron la cruz viva. Los fieles comenzaron a llegar de todas partes. No venían por hostias, venían por fuego. Yo oraba en silencio, sentada con las piernas abiertas frente al altar, mientras las llamas bailaban sobre el madero sagrado. Y cuando el gemido salía de mi garganta, envolviendo la capilla como un perfume impuro, la cruz crujía como si también estuviera alcanzando el clímax de una oración nueva, una oración sin palabras. El Vaticano, en un intento desesperado, intentó apagarla. Usaron agua bendita, no sirvió. Usaron silencio, tampoco.
porque cada vez que intentaban callarme, otra cruz, en algún otro templo, otro país, comenzaba a calentarse. Ya no era una herejía, era una epidemia sagrada. El fuego no pedía permiso, solo respuesta. Y yo ya no era Mariana, era la que gime cuando el cielo tiembla, la que ora desde el centro del cuerpo, la que hace que las cruces arden. Episodio 15, final. El final que no pudo escribirse. Toda historia tiene un final, excepto las que arden tanto, que queman la última página antes de ser leída. No sé en qué momento desaparecí, ni cómo. Solo recuerdo cerrar los ojos y escuchar miles de voces gemir mi nombre como si fuese un salmo. Luego, nada, ni tiempo, ni carne, solo calor. Desperté, si es que eso fue despertar, en un lugar donde todo era blanco, pero no blanco de pureza, blanco de vacío, de espera. Mi cuerpo ya no temblaba, mi lengua ya no hablaba, porque todo lo que debía ser dicho, ya se había escrito. El evangelio que ardía entre mis muslos no era mío, nunca lo fue, solo fui el canal, la grieta por donde Dios decidió entrar otra vez, pero esta vez, no con trompetas ni truenos, sino con suspiros, con carne mojada, con letras talladas a gemidos. En el convento, buscaron mi cuerpo por semanas, no encontraron nada, ni túnica, ni sangre, ni ceniza, solo el libro, abierto en una página en blanco, una página que ardía, pero que no se consumía. Cada día, alguien nuevo se sentaba frente a él, desnudo, vulnerable, y esa página, la última, se escribía sola, con sus lágrimas, con sus dudas, con su placer, y cuando terminaban de leer, se iban con el fuego dentro. Se fundó una nueva fe, no tenía dogmas, ni santos, solo cuerpos, y palabras. Palabras que no se pronunciaban, se respiraban. A mí, ya no me nombraban, porque pronunciar mi nombre era como abrir una herida. Me llamaban ella, la que ardió, la que sangró fuego, la que convirtió los rezos en orgasmos sagrados y las cruces en lámparas vivas. A veces, en sueños, me veo de nuevo sobre el altar, desnuda, con las piernas abiertas al cielo, y una pluma invisible escribiendo entre mis muslos. No es lujuria, es revelación, porque lo que comenzó como pecado, terminó siendo evangelio. Y este evangelio no termina, porque cada vez que alguien gime con fe, una nueva página nace, una nueva llama se enciende, una nueva voz arde en el centro del silencio. Así que si estás escuchando esto ahora, y sientes algo encenderse entre tus piernas, no temas. Solo significa que el evangelio aún vive en ti.